día. La entrega del día de hoy corresponde al estudio de la factorización de trinomios de la forma x cuadrado más ax más b. Estén atentos, practiquen mucho y verán que todo resulta muy sencillo. Sin más preámbulo, manos a la obra. Para factorizar este tipo de trinomios, es decir, de la forma x cuadrado más ax más b, tenemos que aprender a identificarlos. Entonces, para que sea un trinomio de esta forma, se tiene que cumplir estrictamente estas condiciones. Dice, el coeficiente del primer término debe ser 1, es decir, el primer término es x al cuadrado. En este caso, como no vemos ningún coeficiente, se sobreentiende que es el número 1. Se cumple la primera condición. En el primer término tiene que tener raíz cuadrada exacta. En este caso, x cuadrado, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Se cumple la segunda condición. La tercera condición dice que el segundo término está formado por el producto de un número por la raíz del primer término. Tenemos el número, que es 7, y x es la raíz cuadrada del primer término. Y que en el tercer término tiene que ser un número. Si cumple todas estas condiciones, quiere decir que estamos en presencia de un trinomio de la forma x cuadrado más ax más b. Vamos a factorizar el trinomio x cuadrado más 7x más 10 atendiendo a una regla práctica. Todo esto después de haber verificado que este trinomio cumple con las condiciones del caso que estamos estudiando. Para ello, la factorización de este trinomio va a ser igual al producto de dos paréntesis. Entonces escribimos el producto de dos paréntesis, en cuyo interior escribimos un binomio cuyos primeros términos están formados por la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Ubicamos el primer término del trinomio y vemos que es x al cuadrado. Por lo tanto, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces, esta x la vamos a escribir en ambos paréntesis. Seguidamente, en el primer paréntesis, colocamos el signo del segundo término del trinomio. Nos ubicamos acá, el segundo término del trinomio es 7x y tiene signo positivo. Por lo tanto, en el primer paréntesis colocamos más. Y en el segundo paréntesis, el producto de signos del segundo y tercer término del trinomio. Nos ubicamos por acá. Tiene signo positivo, más por más es más. Luego hacemos los tanteos necesarios para encontrar dos números cuya suma algebraica sea igual al coeficiente del segundo término, es decir, 7, y el producto sea igual al término independiente. Es decir, buscamos dos números que sumados algebraicamente den 7 y que multiplicados por sí mismos den 10. Todo esto lo hacemos por tanteo, es decir, vamos a ir probando. Pero nosotros nos podemos ayudar por teniendo como referencia el término independiente, que en este caso es 10. Lo colocamos por acá y vamos a buscar todos los que dividen exactamente a 10. Es decir, tenemos el 1, 10 entre 1, 10, el 2, el 5 y el mismo, 10. Dentro de este grupo de números vamos a encontrar esos dos números que van a estar acá. Simplemente los tenemos que combinar para llegar a que algebraicamente nos den 7 y que multiplicados nos den 10. Esos dos números en cuestión son el 2 y el 5. ¿Por qué? Porque 2 más 5 es 7 y 2 por 5
es 10. Tomamos estos números y los colocamos acá. Siempre se debe colocar en el primer paréntesis el número mayor, en este caso 5. Entonces colocaría 5 acá y el número 2 acá. Si desarrollamos esta multiplicación aplicando la propiedad distributiva y todo lo demás, nos tiene que dar exactamente esto. De tal manera que el trinomio x cuadrado más 7x más 10 está factorizado por x más 5 por x más 2. En el siguiente ejemplo vamos a factorizar x cuadrado más 10x menos 24. Ya lo vamos a hacer un poco más deprisa porque tomamos el suficiente tiempo en el ejercicio número 1. Entonces esto va a ser igual al producto de dos paréntesis, en cuyo interior vamos a colocar el primer término de este paréntesis. De este paréntesis va a ser la raíz cuadrada del primer término de ese trinomio. En este caso, x al cuadrado tiene como raíz x. Entonces colocamos x. En el primer paréntesis va a tener el signo del segundo término del trinomio. Tiene signo positivo. Y el segundo paréntesis va a tener como signo el producto de los signos del segundo término y el término independiente de ese trinomio. Sería más por menos, menos. Entonces en este caso debemos buscar dos números que, como tienen signo diferente, restados me den 10 y que multiplicados me den menos 24. Repito, como tienen signos diferentes, debe ser que restados me den 10 y que multiplicados me den 24. Para ello nos ayudamos con el término independiente. El término independiente es 24. Vamos a ver quiénes dividen exactamente a 24, o los divisores de 24. Lo dividen 1, el 2, el 3, el 4, 6, 8, 12 y el mismo 24. Dentro de este grupo de números vamos a conseguir los dos que cumplen con esa condición. Probando, tenemos que los números en cuestión son el número 12 y el número 2. ¿Por qué? Porque 12 menos 2 es 10 y 12 por 2 es 24. En este caso, el mayor siempre se coloca en el primer paréntesis, por lo tanto colocamos 12 y en el segundo paréntesis colocamos el número 2. 12 menos 2, 10. Y más 12 por menos 2 es menos 24. De esta manera queda factorizado el trinomio. Vamos a factorizar el trinomio a cuadrado menos 5a menos 24, siguiendo esta regla práctica. Entonces, la factorización de este trinomio va a ser igual al producto de dos paréntesis, en cuyo interior vamos a escribir como primer término de esos binomios que van dentro de esos paréntesis a la raíz cuadrada del primer término del trinomio. En este caso, la raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Colocamos a. Seguidamente, los signos del primer paréntesis va a ser el signo del segundo término del trinomio. En este caso tiene signo menos. Y el signo del segundo paréntesis va a ser el producto de menos por menos, eso es más. Debemos buscar dos números que, en este caso, restados me den 5 y que multiplicados me den 24. Para ello, nos ayudamos siempre con el término independiente y buscamos los divisores de
24. En este caso sería 1, sería el número 2, el número 3, el número 4, el número 6, el número 8, el número 12 y el mismo 24. De las combinaciones de estos números vamos a obtener esos dos números que estamos buscando. Después de hacer los tanteos necesarios, observamos que quienes cumplen con esa condición es el número 8 y el número 3. Recuerden que el número que tenga mayor valor absoluto, el mayor, lo colocamos en el primer paréntesis. Y el otro lo colocamos en el segundo paréntesis. Vamos a probar. Menos 8 más 3, esa suma algebraica da menos 5. Y menos 8 por más 3, recuerden, menos por más, menos 8 por 3, 24. De esta manera queda factorizado este trinomio. Nos piden factorizar el trinomio b cuadrado menos 9b más 18, siguiendo la regla práctica. Para ello, esto va a ser igual al producto de dos paréntesis, en cuyo interior vamos a colocar la raíz cuadrada del primer término de ese trinomio, que en este caso la raíz cuadrada de b cuadrado es b. Seguidamente, en el primer paréntesis colocamos el signo del segundo término de ese trinomio, que es negativo, y en el segundo paréntesis el signo que va allí es el producto de menos por más, menos. En este caso debemos buscar dos números que sumados algebraicamente me den 9 y que multiplicados me den más 18. Como siempre, nos apoyamos en el término independiente y buscamos los divisores de 18. En este caso serían 1, 2, 3, 6, 9 y el mismo 18. De la combinación de estos números debemos encontrar esos dos numeritos que estamos buscando. Los números en cuestión son el número 6 y el número 3. Los buscamos, los ubicamos acá. Recuerden, el mayor siempre va en el primer paréntesis y el menor en el segundo paréntesis. Y verificamos. La suma algebraica de menos 6 menos 3, recuerde que cuando los números son números enteros tienen igual signo, se suman y se escribe el signo de ellos, el signo que es común a ellos, que en este caso es el signo menos. Entonces menos 6 menos 3 es menos 9. Y menos 6 por menos 3 es menos por menos más 6 por 3, 18. Por lo tanto, los números que hemos encontrado son los correctos y así queda factorizado este trinomio. Nos piden factorizar el trinomio m cuadrado más 7m más 12, lo cual procedemos que igual que en los casos anteriores. Entonces la factorización de este trinomio va a ser igual al producto de dos paréntesis. La raíz cuadrada de m al cuadrado es m, lo colocamos como primer término de esos binomios que van dentro de esos paréntesis. En el primer paréntesis va el signo del segundo término, en este caso es más. En el segundo paréntesis va el signo, el producto de los signos del segundo término del trinomio y su término independiente, sería más por más, más. Entonces ahora debemos buscar dos números que sumados me den 7 y que multiplicados me den 12. Para ello nos ubicamos con el término independiente. Entonces los divisores de 12 son 1, el 2, el 3, el 4,
el 6 y el mismo 12. Escogemos dentro de estos números por tanteo hasta ubicar dos números que sumados den 7 y que multiplicados me den 12. Esos números en cuestión obviamente son 3 y 4. Colocamos el número 4 en el primer paréntesis y el número 3 en el segundo. Así, más 4 más 3 da 7 y más 4 por más 3 da 12. De tal manera que este trinomio queda factorizado de esta manera. En el siguiente ejemplo nos piden factorizar el trinomio a la 4 menos 16 al cuadrado más 64. Procedemos exactamente igual que en el caso anterior, aunque ahora vemos que el primer término no es cuadrado sino a la 4. Pero también observamos que el segundo término tiene la raíz cuadrada de el primer término de ese trinomio. Por lo tanto, seguimos aplicando la regla práctica y nos dice que la factorización de este trinomio va a ser igual al producto de dos paréntesis. Obtenemos la raíz cuadrada de a a la 4, es decir, la raíz cuadrada de a la 4, eso es igual a al cuadrado, porque 4 entre 2, 2. Entonces esto sale como a al cuadrado. Por lo tanto, colocamos a al cuadrado y a al cuadrado. El signo del primer paréntesis va a ser el signo del segundo término del trinomio. En este caso tiene signo negativo. El signo del segundo paréntesis va a ser el producto de menos por más es menos. Entonces debemos buscar dos números que sumados me den 16 y que multiplicado me den más 64. Mejor dicho, dos números que sumados me den menos 16 y que multiplicados me den 64, más 64. Esos números en cuestión son el 8 y el 8. ¿Por qué razón? Menos 8, eso es menos 16. Y menos 8 por menos 8 sería menos por menos más 64. De esta manera, este trinomio queda factorizado así. En el siguiente ejemplo vamos a factorizar el trinomio a la 4 más 10 al cuadrado más 21. Es muy parecido al que hemos hecho anteriormente. Entonces, para esto es igual. La factorización de este trinomio es igual al producto de esos dos paréntesis. La raíz cuadrada de la 4, anteriormente ya lo habíamos hecho, que es a al cuadrado. En el primer paréntesis va el signo del segundo término de ese trinomio, que en este caso es positivo. Y en el segundo paréntesis va el producto de más por más es más. Debemos conseguir dos números que sumados, en este caso, sumados me den 10 y que multiplicados me den más 21. Recuerden siempre utilizar como referencia el término independiente y vamos a conseguir de todos los divisores a 21. Sería 1, el número 3, el número 7 y el número 21. De estos números vamos a combinarlos y vamos a obtener los números, esos dos números para que me den 10, sumado de 10 y multiplicado me den 21. Obviamente los números en cuestión son los números 3 y 7. Recuerde que el primer número mayor siempre lo colocamos en el primer paréntesis, sería 7 y 3. Comprobamos, más 7 más 3, más 10, y más 7 por más 3 más 7 por 3, 21. De esta manera, este trinomio quedó factorizado así. En el siguiente ejemplo vamos a factorizar al cuadrado menos a menos 20. Esto va a ser igual al producto de dos paréntesis.
obtenemos la raíz cuadrada del primer término de ese trinomio, es a al cuadrado, la raíz cuadrada de a al cuadrado es a, la colocamos en ambos paréntesis. El primer paréntesis va a tener siempre el signo del segundo término, que en este caso es negativo, y el segundo paréntesis va a tener el signo del producto de los signos del segundo término y del término independiente. Menos por menos es más. Debemos buscar en este caso dos números que restados me den menos 1 y que multiplicado me den menos 20. Entonces para ello siempre nos ayudamos con el término independiente. Los divisores de 20 son 1, el número 2, 4, el 5, el número 10 y el mismo. Por lo tanto, si escogemos dentro de estos números, vamos a obtener ese par de numeritos que van a cumplir con esa condición. Esos números en cuestión son el número 4 y el número 5. Los ubicamos, el número mayor siempre en el primer paréntesis y el número 4 en el segundo y probamos. Menos 5 más 4, eso es menos 1. Y menos 5 por más 4 sería menos por más, menos 5 por 4, 20. Por lo tanto, este trinomio queda factorizado de esta manera. En el siguiente ejemplo vamos a factorizar y cuadrado menos 5y más 20, siguiendo esta misma regla práctica. Para ello es igual al producto de dos paréntesis. Pues extraemos la raíz cuadrada del primer término del trinomio, que en este caso es y. La colocamos en ambos paréntesis. En el primer paréntesis colocamos el signo del segundo término. Y en el segundo paréntesis colocamos el signo del resultado de menos por más, menos. Buscamos dos números que sumados me den 5 y que multiplicados me den 20. En el ejemplo anterior ya teníamos 20 como término independiente y lo habíamos sacado todos sus divisores. Y observamos a ver si conseguimos un par de números que cumplan con esa condición. Después de probar, nos damos cuenta que no es posible conseguir dos números que sumados me den menos 5 y que multiplicados me den 20. Por lo tanto, este trinomio no es factorizable por el método que estamos estudiando. Será factorizable por otro método, pero por el método que estamos estudiando no se puede factorizar. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. El tema que tratamos fue factorización de trinomios de la forma x cuadrado más ax más b. Espero le haya sido de mucha utilidad y no olviden en suscribirse y darle like al video. Se los agradeceré infinitamente. Hasta el próximo video.